Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy tendremos una conversación profunda sobre algo que muchas veces damos por sentado: nuestra identidad en Jesucristo. Actualmente vivimos en un mundo que constantemente intenta definirnos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por lo que otros u otras dicen de nosotros. Pero en medio de ese ruido hay una voz suave y firme que nos llama a recordar quiénes somos realmente. No se trata de construir una nueva identidad desde ceros, sino de restaurar la que siempre nos ha pertenecido, la que fue diseñada con amor, intención y propósito. Restaurar tu identidad en Cristo no es un proceso mágico ni tampoco instantáneo. Es un camino de regreso a casa, a ese lugar donde puedes ser tú misma y tú mismo sin máscaras, sin miedo y sin culpa. Es permitir que la verdad de Dios sane las heridas del pasado, derribe las mentiras que hemos creído y nos devuelva la dignidad que nunca debimos perder. Este episodio es una invitación a mirar hacia adentro, a escuchar con el corazón y a permitir que la gracia transforme cada rincón de tu vida. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, todo cambia, tu manera de pensar, de amar y de vivir. Así que respira profundo, abre tu mente y tu espíritu y acompáñame en este hermoso proceso de restauración, porque tu verdadera identidad no está perdida, solo está esperando a ser redescubierta. Fíjate que a lo largo de la vida muchas personas caminan con una sensación de vacío, como si algo esencial se hubiera perdido en el camino. Esa sensación no siempre se puede explicar con palabras, pero se manifiesta en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en las decisiones que tomamos y en las relaciones que construimos. La raíz de ese vacío muchas veces está en una identidad fragmentada, distorsionada por experiencias, heridas y mentiras que hemos creído. Restaurar nuestra identidad en Cristo es un proceso de volver al diseño original, al propósito con el que fuimos creadas y creados. En algún momento de nuestra vida, todos enfrentamos crisis de identidad. Nos preguntamos quiénes somos realmente, qué valor tenemos y cuál es nuestro propósito. El mundo solo nos ofrece respuestas superficiales, pero solo en Cristo encontramos la verdad que restaura. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, se nos recuerda: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestra identidad no se define por nuestros errores, logros o circunstancias. Dios nos creó con intención, amor y propósito. Desde antes de nacer, Él ya tenía un plan para nosotros. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, se nos recuerda: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Desde muy pequeños comenzamos a formar una imagen de quiénes somos a partir de lo que otras personas dicen. Nuestros padres, maestros, amigos, incluso los medios de comunicación. Si esas voces fueron negativas, críticas o ausentes, es muy probable que hayamos crecido con una percepción errónea de nuestro valor. Nos convertimos en lo que creemos, en lo que los demás esperan de nosotros, y en ese intento por agradar, perdemos de vista nuestra esencia. Es ahí donde Jesucristo nos invita a dejar de lado esas máscaras y a descubrir la verdad de quiénes somos realmente en Él.
El pecado distorsiona nuestra percepción de quiénes somos, nos hace sentir indignos, rotos y hasta perdidos. Pero Cristo vino a redimirnos, a restaurar lo que se había dañado. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, se nos dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Restaurar nuestra identidad en Cristo implica reconocer que somos hijas e hijos de Dios, no esclavos del miedo ni prisioneros del pasado. Somos herederos de una promesa eterna. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, se nos recuerda: y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La identidad no es algo que se construye desde afuera, sino que se revela desde adentro. No se trata de acumular logros, títulos o posesiones para sentirnos valiosas o valiosos. La verdadera identidad nace del conocimiento profundo de que fuimos creados con amor, con intención y con propósito eterno. Cuando nos alejamos de esa verdad, comenzamos a buscar validación en lugares que nunca podrán llenarnos por completo. Restaurar nuestra identidad en Cristo es reconocer que ya somos suficientes, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. La restauración comienza con la verdad, y la verdad es que fuimos creados y creadas a imagen de Dios. No somos un accidente ni una casualidad, somos reflejo de su gloria, porque en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27 se nos recuerda: y creó Dios al ser humano a su imagen. El enemigo siempre va a buscar que olvidemos quiénes somos realmente. Nos susurra mentiras que nos hacen dudar de nuestro valor, pero la palabra de Dios es nuestro escudo contra toda la falsedad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos recuerda: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces las heridas del pasado se convierten en etiquetas que cargamos sin darnos cuenta. No soy suficiente, nadie me ama, siempre fracaso. Estas frases repetidas en silencio se convierten en creencias que moldean nuestra conducta, pero Cristo no nos define por nuestras heridas, sino por su amor. Restaurar nuestra identidad implica confrontar esas mentiras, traerlas a la luz y permitir que la verdad de Dios sane cada rincón de nuestro corazón. Restaurar nuestra identidad también implica sanar las heridas del alma. Cristo no solo perdona, sino que también restaura. Él toca lo más profundo de nuestro ser. En el libro de Salmos número 147, versículo 3, se nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay camino de regreso. Dios no se cansa de esperarnos, su amor es constante, fiel y transformador. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, se nos recuerda: con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fidelidad. El proceso de restauración no es inmediato ni sencillo. Requiere valentía para mirar hacia adentro, para reconocer las áreas donde hemos permitido que el dolor o el rechazo dicte nuestra historia. También requiere humildad para rendirnos ante Dios y permitirle que Él sea quien construya lo que ha sido dañado. Es un camino de rendición, pero también de esperanza, porque cada paso hacia la libertad es un paso hacia la verdad. En Cristo nuestra historia cambia. Lo que antes era vergüenza, ahora es testimonio. Lo que era derrota se convierte en victoria. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos dice: de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Restaurar nuestra identidad requiere renovar nuestra mente, dejar atrás pensamientos tóxicos y abrazar la verdad de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos recuerda: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En medio de este proceso es común sentir confusión o incluso resistencia. A veces nos hemos acostumbrado tanto a vivir con una identidad falsa que nos da miedo soltarla. Pero Cristo no nos llama a una vida de conformismo, sino de transformación. Él no solo quiere sanar nuestras heridas, sino también revelarnos el potencial que ha depositado en nosotros. Restaurar nuestra identidad es abrirnos a la posibilidad de vivir una vida plena, auténtica y alineada con el propósito divino. Dios no ve lo que el mundo ve. Él mira el corazón y en ese corazón deposita su amor, su gracia y su propósito. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se nos dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. La identidad en Cristo no se gana, se recibe. Es un regalo de gracia y no un mérito humano. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, se nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Una parte esencial de este proceso es aprender a vernos como Dios nos ve, no con ojos de juicio, sino con ojos de amor. Él no se enfoca en nuestras fallas, sino nuestro valor intrínseco. Cuando comenzamos a adoptar esa mirada, nuestra autoestima se fortalece, nuestras decisiones cambian y nuestras relaciones se sanan. Restaurar nuestra identidad en Cristo es permitir que su mirada transforme la nuestra. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, caminamos con seguridad, ya no para agradar al mundo, sino para glorificar a Dios. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31, se nos recuerda: todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Restaurar nuestra identidad también implica perdonarnos a nosotros mismos. Cristo ya pagó el precio, no hay condenación para los que están en Él. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También es importante reconocer que la identidad restaurada no es individualista. Somos parte de un cuerpo, de una comunidad. Nuestra identidad en Cristo nos conecta también con otras personas y nos llama a servir, amar y a construir juntos. Nunca fuimos creadas ni creados para vivir en aislamiento, sino para reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones. Restaurar nuestra identidad es también restaurar nuestra capacidad de amar y de ser amados. Dios nos llama por nuestro nombre, no por nuestros errores. Él nos conoce profundamente y aún así nos ama. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, se nos menciona: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En Cristo somos luz en medio de la oscuridad. Nuestra identidad nos impulsa a ser personas de cambio, de esperanza y de amor. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, se nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. En este camino habrá momentos de duda, de retroceso y de lucha interna, pero cada caída es una oportunidad para levantarnos con más claridad y determinación. Dios no se cansa de nosotros, Él camina a nuestro lado, paciente y fiel.
recordándonos una y otra vez quiénes somos. Restaurar nuestra identidad en Cristo es un acto de perseverancia, de fe y de confianza en su proceso. Restaurar nuestra identidad también significa aceptar nuestra misión. Fuimos llamadas y llamados para impactar, para servir y para amar. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, se nos pide: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La restauración no es un solo evento, es un proceso del día a día. Dios trabaja en nosotros moldeándonos a su imagen. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 se nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. A medida que avanzamos, comenzamos a experimentar una transformación profunda. Ya no reaccionamos desde el miedo, sino desde la seguridad. Ya no buscamos aprobación desesperadamente porque sabemos que somos aceptadas y aceptados. Ya no vivimos para complacer, sino para glorificar, y restaurar nuestra identidad en Cristo nos libera de las cadenas invisibles que nos ataban al pasado. En Cristo no estamos en soledad, somos parte de una familia espiritual, un cuerpo unido por el amor. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, se nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esta restauración también nos da una nueva perspectiva sobre el dolor. Lo que antes nos destruía, ahora se convierte en testimonio. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora es evidencia de gracia. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Todo lo que hemos vivido puede ser redimido y usado para bendecir a otras personas. Restaurar nuestra identidad es también redimir nuestra historia, porque nuestra identidad en Cristo nos da valor, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, amados, escogidos y redimidos, amadas, escogidas y redimidas también. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos menciona: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En este proceso es vital cuidar lo que alimenta nuestra mente y nuestro corazón, las palabras que escuchamos, los pensamientos que permitimos y las voces que seguimos. Restaurar nuestra identidad en Cristo implica rodearnos de verdad, de personas que nos edifiquen, de espacios que nos acerquen a Dios. Es una decisión diaria de elegir lo que nos construye por encima de lo que nos destruye. Restaurar nuestra identidad también implica confiar en el futuro. Dios tiene planes de bien y no de mal. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. La identidad restaurada no es estática, es dinámica, viva, en constante crecimiento. Cada día aprendemos algo nuevo sobre nosotras mismas o sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre nuestro propósito. Restaurar nuestra identidad en Cristo es también abrazar el proceso de madurez espiritual, emocional y relacional. Es permitir que Dios nos moldee continuamente. En Cristo, cada día es una oportunidad para crecer, para sanar y para avanzar. No estamos definidas ni definidos por nuestro ayer. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos recuerda: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A veces, restaurar nuestra identidad implica soltar relaciones, hábitos o entornos que nos alejan de nuestro verdadero yo. No siempre es fácil, pero es necesario. Dios no nos llama a una vida cómoda, sino a una vida plena,
y la plenitud requiere decisiones valientes. Restaurar nuestra identidad es también aprender a decir no a lo que nos roba la paz. Restaurar nuestra identidad nos permite vivir con propósito. Ya no vagamos sin rumbo, sino que caminamos guiados por el Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, se nos recuerda: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando vivimos desde una identidad restaurada, nuestra vida se convierte en un reflejo del amor de Dios. Nuestras palabras sanan, nuestras acciones inspiran, nuestra paciencia se transforma. Ya no vivimos desde la carencia, sino desde la abundancia. Restaurar nuestra identidad en Cristo es también nuestro impacto profundo en el mundo que debemos restaurar, porque en Él somos más que vencedores. Nuestra identidad nos da fuerza para enfrentar cualquier adversidad. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, se nos recuerda: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este proceso no termina en nosotros. Una vez restaurados, somos llamados a acompañar a otros en su camino, a ser luz, guía y testimonio. Restaurar nuestra identidad en Cristo nos convierte en instrumentos de restauración para otras personas. Es un llamado a extender la gracia que hemos recibido. Hoy es el día para comenzar a restaurar tu identidad en Cristo. No esperes más. Él te ama, te llama y te restaura. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Más que nunca, el mundo necesita personas que vivan desde su verdadera identidad, que no se dejen definir por el ruido externo, sino por la voz interna de Dios. Restaurar tu identidad en Cristo es el primer paso hacia una vida auténtica, libre y llena de propósito. Es tiempo de volver a casa, de recordar quién eres y de caminar con la frente en alto, sabiendo que eres profundamente amada o amado en Cristo Jesús. Hoy llegamos al final de este espacio, pero no al final del proceso. Restaurar tu identidad en Cristo no es una meta que se alcanza en una sola vez, sino un camino que se recorre cada día, paso a paso, con paciencia, con gracia y con amor. Es un viaje de regreso a ti misma y a ti mismo, a ese lugar donde puedes descansar en la verdad de quién eres, sin máscaras, sin miedo y sin culpa. Quizá durante este tiempo has recordado heridas que aún duelen, o has descubierto áreas de tu vida que necesitan ser sanadas. No te apresures, Dios no tiene prisa contigo. Él trabaja en lo profundo, con ternura, con intención y con amor. Cada momento de reflexión, cada lágrima, cada silencio también forma parte de la restauración. Recuerda que tu valor no depende de lo que has vivido ni de lo que otras personas han dicho de ti. Tu identidad no está rota, solamente ha sido opacada por el ruido del mundo. Pero en Cristo esa verdad se revela con claridad, con fuerza y con belleza. Eres amada y amado, eres llamada y llamado, eres parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Al cerrar este episodio, te invito a seguir caminando con propósito, a rodearte de personas que te recuerden la verdad, a buscar momentos de quietud donde puedas escuchar la voz de Dios hablándote con ternura y sobre todo a no olvidar que la restauración no es un destino, sino una forma de vivir
con autenticidad, con esperanza y con los ojos puestos en lo eterno. Que esta reflexión haya sido una semilla de transformación en tu vida y que cada día, al mirarte al espejo, puedas reconocer con certeza quién eres. Alguien profundamente amada y amado, eternamente valiosa, valioso y maravillosamente restaurada y restaurado en Cristo Jesús. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con el corazón necesitado, reconociendo que muchas veces he olvidado quién soy en tu presencia. He permitido que las voces del mundo, las heridas del pasado y mis propios temores definan mi valor. Pero hoy quiero volver a tu verdad. Quiero que seas tú quien restaure mi identidad desde lo más profundo de mi ser. Limpia mi mente de toda mentira que haya creído. Sana las áreas rotas de mi corazón que me han hecho dudar de tu amor. Ayúdame a soltar las etiquetas que no vienen de ti y abrazar la imagen que tú has puesto en mí desde un principio. Enséñame a verme como tú me ves, una persona amada, escogida, valiosa y llena de propósito. Renueva mi espíritu, Señor, y que cada día sea una oportunidad para caminar en la verdad, para vivir con autenticidad y para reflejar tu luz en todo lo que soy. Que mi identidad en ti sea mi fundamento, mi fuerza y mi guía. No quiero vivir más desde el miedo o la confusión, sino desde la certeza de que soy tu hijo o hija restaurados en tu gracia. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por tu paciencia, por tu ternura y por tu fidelidad. Hoy decido creer en lo que tú dices de mí. Hoy decido caminar en libertad y hoy decido vivir como quien ha sido restaurado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.